interpelación urgente al ministro sobre los escándalos que rodean su gestión. Oiga, ninguno. Mire, señor López, la lista de personas implicadas, de delitos atribuidos y de instituciones afectadas por sus casos de corrupción es tan amplia que necesitaríamos al menos 10 debates monográficos para poder debatirlo absolutamente todo. Fíjese, Ministerio de Transportes, Puertos del Estado, Adif, Correos, Ministerio de Sanidad, Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Transición Ecológica, Ministerio de Economía y Transformación Digital, Ministerio de Industria, Gobierno Socialista de Canarias, Gobierno Socialista de Baleares, Fiscalía General del Estado y Presidencia del Gobierno forman parte de esta vergonzosa lista de los tejemanejes a los que ustedes han dedicado en los últimos tiempos. Pero hablemos también de personas. Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez; David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del Gobierno; José Luis Ábalos, la mano derecha de Sánchez y número 2 del PSOE; Coldo, el militante socialista ejemplar y custodio, le recuerdo, de los avales de Sánchez; Manuel Jesús Gómez, subsecretario de Transportes; Micho Miranda, director general en Adif; Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado; Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil; Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, diputado socialista; Taiset Fuentes, sobrino de Tito Berni y exdirector de Agricultura de Ángel Víctor Torres; Conrado Domínguez, exdirector del Servicio Canario de Salud; Francina Armengol, presidenta del Congreso; Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial; Teresa Rivera, exministra de Transición Ecológica; Reyes Maroto, exministra de Industria; María Jesús Montero, ministra de Hacienda; Salvador Illa, exministro de Sanidad; Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior; Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad; José Antonio Rodríguez, responsable del Gabinete de Coordinación del Ministerio del Interior; Carlos Moreno, jefe de gabinete de la señora Montero; Juan Ignacio Vidar, exjefe de gabinete de Reyes Maroto en Industria; Víctor Francos, exjefe de gabinete de Salvador Illa; Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif; Francisco Toledo, expresidente de Puertos del Estado; o Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y amigo personal de Pedro Sánchez. Este señor López es un listado, por supuesto no exhaustivo, de los cargos públicos más relevantes de su gobierno o vinculados al Partido Socialista que a día de hoy o están imputados o están involucrados en la trama del PSOE-Coldo. Y algunos de ellos, me temo, señorías, que tienen bastantes posibilidades de terminar imputados después de las revelaciones que está haciendo el señor Aldama, después de decidir que va a colaborar con la justicia. Pero permítame, señor López, además, que le recuerde la relación de delitos que se están investigando y atribuyendo a su gobierno o al entorno personal del presidente. Organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la administración pública, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, apropiación indebida, corrupción en los negocios. Estos, señor López, no son bulos. Esto no son invenciones del Partido Popular ni de lo que ustedes llaman pseudomedios. Estos son acusaciones que se producen en el marco de las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía Europea, la Audiencia Nacional, el Juzgado de Instrucción número 7 de Canarias o el Juzgado número 3 de Badajoz. Estas investigaciones, señor López, demuestran que hay una trama sistémica del Gobierno y del Partido Socialista con un nexo corruptor, el señor Aldama, que tocó y llamó a todas las puertas y las consiguió abrir todas, señor López. Las abrió absolutamente todas, desde las mascarillas a los hidrocarburos. Pero fíjese, señor López, no sé si se ha dado cuenta que del listado de personas afectadas faltan un par de nombres. María Cristina Álvarez, directora de programas del gabinete, y el suyo, señor López, que como anterior director de gabinete tiene mucho que decir y tiene mucho que callar. Porque a usted le han nombrado ministro por dos motivos. Para tapar lo que pueda en Red.es y controlar los medios, además de intentar cubrirse las espaldas, porque usted también está concernido por 3 escándalos inadmisibles en una democracia. El caso Begoña Gómez y Barrabés, el caso Begoña Gómez, la cátedra y su asistente, y el caso del fiscal general del Estado por la violación de los derechos de un ciudadano. Así que hablemos, por ejemplo, del caso Barrabés. Mire, Red.es, que depende ahora de usted, el 30 de julio del año 21, cuando usted ya era director del gabinete, adjudicó 4 contratos a la empresa del señor Barrabés, Innovanext, por valor de 10 millones de euros.
Y estos contratos, y no es un bulo, están investigados por la Fiscalía Europea por dos cosas, fundamentalmente. Porque Begoña Gómez remitió un par de cartitas de recomendación a favor de la empresa Innovanext y porque la manera de valorar las ofertas que dio como resultado una adjudicación más discutible en la que la propia Audiencia Provincial dejó claro que existe, escuche bien, una conducta racionalmente sospechosa. Esto tampoco es un bulo. ¿Saben lo curioso de estas adjudicaciones? Pues que la parte subjetiva de las valoraciones representaba el 40%, la parte objetiva económica el 60%. Pero resulta que primero se valoraba la parte subjetiva con una fórmula de normalización que hacía que el que quedaba primero se le redondeaba el alza a la nota y se le ponía un 10. ¿Saben cuántos puntos sacó la empresa de Barrabés de media? 9,2, que se convirtieron en 10 puntos por la normalización. ¿Saben cuánto pesaba dentro de la parte de valoración subjetiva el plan de difusión? Esto es relevante, un 20%. ¿Saben por cuánto ganó Barrabés esos contratos, a pesar de no ser la oferta más barata? Por una diferencia entre 8 y 30 milésimas. ¿Saben ustedes cuál era el objetivo, y señor López, de la carta de Begoña Gómez? Lo leo literalmente porque es muy revelador. Mostramos nuestra intención de colaborar activamente en la difusión de la convocatoria de nuestro ámbito de actuación. Es decir, señor López, la carta de la señora Gómez no era un mero certificado de cumplimiento, era un compromiso de participación en la ejecución del contrato. Y tienen ustedes, por lo tanto, señor López, toda la razón. Esto no era una carta de recomendación, es verdad, era una declaración de interés, claro, porque lo que había era un interés directo de Begoña Gómez en ser parte del plan de difusión del señor Barrabés. Y por eso quería que le adjudicasen el contrato a la empresa Innovanext. De hecho, fíjese, señor López, las cosas que dice el informe de valoración involucra en su visión asociaciones, instituciones y empresas tecnológicas, articulando un proceso de selección de participantes completo y ordenado. Es decir, Begoña Gómez era una de las instituciones involucradas en el programa de captación y difusión del plan del señor Barrabés. Así que, teniendo en cuenta esto, señor López, y usted ya era jefe del gabinete, ¿podría decirnos si usted fue informado de la adjudicación de esos contratos por parte de Red.es, teniendo en cuenta el especial interés que había mostrado la señora Gómez? Mire, como buen director de gabinete, supongo que usted lo sabía todo. Y, por lo tanto, ¿podría decirnos quién escribió esa carta de recomendación o declaración de interés? Tal vez fue Cristina Álvarez, jefa de programas del gabinete. ¿Habló usted con el señor Barrabés por cualquier medio el 1 o el 2 de abril del año 24? ¿Le planteó usted al señor Barrabés que sacase a Begoña de la ecuación para protegerla del escándalo? Por cierto, ¿cuándo recibió usted el encargo del presidente del Gobierno de hablar con el señor Barrabés para proteger a Begoña Gómez, teniendo en cuenta que cuando usted habló con el señor Barrabés todavía no se habían publicado las cartas de recomendación? ¿Es que eso significa que ustedes ya sabían, antes de que se publicaran, que el escándalo iba a salir y que existían esas cartas? Explíquelo, señor ministro. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.